Buenas tardes, estudiantes. Me presento, soy la profesora Elodia Marazzi de la materia Práctica Profesional 1 de la carrera Técnicos en Radiología. En esta clase vamos a hablar sobre la radiología, conceptos, un poco de su historia, su descubrimiento, cómo se producen los rayos X y cómo se encuentra ambientada el servicio de radiología. Como dijimos, los objetivos es cómo dirigirse o tener en cuenta el ambiente del servicio. Bueno, en primer lugar vamos a hablar un poco sobre la historia de los rayos X, cómo fue descubierto. Todo comenzó con los experimentos del científico William Crookes, que en el siglo XIX investigó acerca de los efectos de ciertos gases al aplicar descargas de energía. Estos experimentos se desarrollaban en un tubo que contenía al vacío y electrodos para que se generen corrientes de alto voltaje. Él lo llamó a esto tubo de Crookes. Este tubo, al estar cerca de placas fotográficas, generaban en las mismas algunas imágenes borrosas, pero este científico no continuó investigando mayormente este efecto. Es así como Nikola Tesla, un físico, comenzó a estudiar en el año 1887 el efecto creado por el tubo de Crookes. Tras su investigación, se dio cuenta de lo peligroso que causaba el organismo biológico, estas radiaciones, y alertó a la comunidad científica. En 1895, el físico William Röntgen descubrió los rayos X mientras experimentaba con los tubos de Crookes y la bobina de Rutherford para investigar la fluorescencia violeta que producían los rayos catódicos. Tras cubrir el tubo con un cartón negro para eliminar la luz visible, observó un débil resplandor amarillo verdoso proveniente de una pantalla con una capa platino cianuro de bario que desaparecía al apagar el tubo. Determinó que los rayos creaban una irradiación muy penetrante, pero invisible, que atravesaba grandes espesores, papel e incluso metales poco densos. Usó placas fotográficas para demostrar que los objetos eran más o menos transparentes a los rayos X, dependiendo de su espesor, y realizó la primera radiografía humana usando la mano de su mujer. Él denominó a su descubrimiento rayos X por desconocer su naturaleza, ya que solo sabía que era generado por los rayos catódicos al chocar contra ciertos materiales. Pese a los descubrimientos posteriores sobre la naturaleza del fenómeno, se decidió que conservaran ese nombre. Ahora vamos a hablar un poco de la radiología argentina. En 1896 ya existían equipos dedicados al diagnóstico por imagen, en la cual estaba limitado el esqueleto y ubicación de cuerpos extraños. En 1897, Tomás Barzi realizó un equipo de rayos X donde la única parte que se importó fue la ampolla radiológica. Con este equipo obtuvo una radiografía de mano. También realizó radioscopía de su propia mano y de tórax. En el mismo año, el doctor Jaime Costa trae al Hospital de Clínicas el primer equipo de uso hospitalario.
En 1919, el doctor Lanari crea la cátedra de radiología, de la cual fue su profesor titular. Bueno, después de un poco de la historia de cómo fue descubierto los rayos X, vamos a hablar sobre qué es la radiología. La radiología es la especialidad de la rama de la medicina que se ocupa de generar imágenes del interior del cuerpo mediante diferentes agentes físicos, rayos X, ultrasonidos, campos magnéticos, entre otros, y de utilizar esta imagen para el diagnóstico y, en menor medida, para el pronóstico y el tratamiento de las enfermedades. También se le denomina genéricamente radiodiagnóstico o diagnóstico por imagen. Ahora empezaremos a hablar sobre cómo está compuesto el servicio radiológico. En primer lugar, vamos a tener la sala de recepción o de admisión, en donde la secretaria va a tomar los datos del paciente, va a dar los turnos, recibir pedidos, etc. Luego tenemos el consultorio del médico, que es donde el profesional médico va a observar las placas radiográficas por medio de un dispositivo llamado negastoscopio, el cual es una caja cerrada rectangular que sirve para poder visualizar la radiografía, cuyo frente presenta un vidrio acrílico blanco. Por dentro contiene un sistema de iluminación que debe ser uniforme su intensidad y va a realizar los informes de dichas placas. Ahora también hablamos de la sala de rayos. Esta sala consta de dos partes. Una es la de radioscopía, la cual en el lugar para realizar estudio con un medio de contraste artificial y estudia el dinamismo, es decir, los movimientos. Aquí podemos encontrar una mesa radiológica para posicionar al paciente, un tubo de rayos X colocado por debajo de dicha mesa, un intensificador electrónico de luminosidad y un monitor de TV para poder ver las imágenes. Luego tenemos la sala de radiografías, que es el lugar donde se va a realizar las radiografías directas, obteniéndose un registro estático. Ahora bien, los equipos de rayos pueden ser clasificados en fijo, estáticos y móviles o rodantes. Los estáticos son aquellos que están instalados en un área definida y no pueden moverse de ese lugar. En cuanto a los equipos móviles o rodantes, son aquellos que pueden ser transportados en un lugar a otro, dependiendo para qué se lo requiera. Estos equipos de rayos están compuestos por varias partes y cada uno con una función específica. Empezaremos con el tubo de rayos X. Es el que cumple la función de formar los rayos X, como mencionamos anteriormente. Se usa el tubo de Kruger, el cual era un tubo de gas residual con presión alta. Estos generaban rayos blandos con gran longitud de onda poco penetrante. Si la presión de gas era baja, generaban rayos duros de corta longitud
de onda y mucho más penetrantes. Hoy en día se utiliza el tubo de Cullis, que es un tubo con cátodo incandescente. Consta de una ampolla de vidrio plomado al vacío, el cual evita que la radiación de los electrones en su interior interacciones, con átomos de gases. En el interior posee dos electrodos, los cuales son el cátodo y el ánodo. El cátodo es la fuente de electrones que contiene un filamento de tungsteno incandescente rodeado de un cilindro de moleno que origina un haz de rayos catódicos. El anticátodo es también un tungsteno y es el sitio donde se concentran dichos electrones y se conecta al ánodo. Contiene además una barra maciza de cobre que sostiene el anticátodo que asegura su enfriamiento. El haz de rayo X generado se dirige hacia la ventana de vidrio sin plomo por donde van a salir los mismos. La columna es una estructura sólida que sirve como soporte del tubo de rayos X, ya que este es pesado. Esta columna permite un recorrido transversal, longitudinal y variación de altura que oscilan entre los 40 y 250 centímetros por encima de la mesa radiológica y un giro alrededor de su eje. La mesa radiológica es donde se ubica al paciente. Estas pueden ser fijas o con movimientos, los cuales pueden ser verticales, horizontales o de Trendelenburg. Las más modernas pueden ser de plano deslizable o plano flotante, que permite desplazar al paciente sin que éste efectúe movimientos. La mesa de comando o consola es la parte del equipo de rayos X más familiar para el técnico radiólogo. Es donde se encuentran los controles para determinar el kilovoltaje, el miliamperaje, el tiempo de exposición. El técnico puede elegir los parámetros en forma manual o automática. Las consolas antiguas se manejaban con perillas y botones. Las modernas tienen medidores digitales, iconos o pantallas táctiles. La mesa de control cuentan con todos los interruptores, conmutadores e instrumentos que se precisan para manejar el equipo de rayos X. El transformador de alta tensión contiene también el transformador de baja tensión y el sistema de rectificación de la corriente. Se encuentran todos contenidos en una caja metálica sumergida en un baño de aceite con fines de aislamiento y disipación del calor. El transformador de alta produce el alto voltaje necesario para producir los rayos X y el transformador de baja provee el bajo voltaje para que el filamento del cátodo emite electrones al calentarse.
El Potterbuki tiene como objetivo reducir las radiaciones secundarias que se originan al atravesar el haz primario del cuerpo del paciente. Tenemos dos tipos de Potterbuki. El Potterbuki mural, que es una base de metal en la pared donde el paciente se va a apoyar a la hora de hacer una radiografía en bipedestación o de pie. Y consta de tres partes. Una base que está pegada a la pared, un tablero que es cuadrado y es la zona exterior donde se apoya el paciente. Una bandeja o soporte portachasis, la cual se encuentra fija con el tablero. Luego tenemos el Potterbuki bajo mesa radiológica, compuesto por una bandeja y una grilla antidifusora. Muy bien, dentro del servicio radiológico también tenemos un cuarto oscuro, el cual es el lugar donde se realizan los procesos de cargas y descargas de chasis, el revelado, el fijado y lavado de las películas radiográficas. Este cuarto oscuro es necesario cuando se va a realizar la técnica de revelado manual, el cual vamos a aprender una vez que podamos reanudar nuestras clases prácticas presenciales. También tenemos los revelados automáticos y la digitalización. Este cuarto oscuro debe reunir una serie de condiciones para que el trabajo realizado de los resultados de calidad, seguridad y rapidez. El cuarto oscuro va a estar ambientado por un filtro o luz roja, un tanque de revelado, los líquidos reveladores, entre otros. También debe existir una buena circulación de aire. La entrada al cuarto oscuro debe hacerse mediante un sistema totalmente hermético al paso de luz y radiaciones. Es consecuente disponer el mobiliario pegado a las paredes. Bueno, resumiendo y para concluir, es necesario que el estudiante sepa cómo está equipado y ambientado el servicio de rayos X para cuando acudan a sus prácticas sepan cómo manejarse dentro del servicio. Muchas gracias.